Listo, Vivi. Buenas noches. Les damos la bienvenida de parte del Instituto Bíblico Santa Fe Centro y de parte del Seminario Internacional Teológico Bautista. Estamos acá porque el 25 de julio pasado se cumplieron 140 años de la llegada de Pablo Besson a la Argentina y creemos que es justo recordar la inspiradora vida de este hombre de Dios que tanto bien hizo no solamente a las iglesias evangélicas, sino a toda la sociedad argentina. Esta noche entonces vamos a tener al doctor Pablo Leuchuk del Seminario Teológico Bautista y al pastor Carlos Vara del Instituto Bíblico Santa Fe Centro. Ambos son profesores de estas instituciones, y a la rectora del Seminario Internacional Teológico Bautista, la doctora Viviana Barrón, que va a ser la moderadora. Así que tenemos un evento de lujo y agradecemos la presencia de todos ustedes y creemos que va a ser de gran bendición para cada uno de los participantes y sus congregaciones. Vivi. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Les cuento un poco cuál es la idea que tenemos, ¿no? Tanto Carlos como Pablo van a compartir información sobre la vida y el trabajo que hizo Pablo Besson. Para los bautistas, Pablo Besson es como nuestro prócer, digamos, ¿no? Entonces es muy interesante mirar algunos detalles de su vida, de su ministerio, los desafíos que él enfrentó en su tiempo, ¿no? Hay cosas que hizo, fue un hombre muy, muy valiente, muy comprometido con la sociedad también, y de muchas maneras su forma de ser marcó la identidad de los bautistas de Argentina también, ¿no? Entonces es interesante mirar un poco su biografía desde un lugar también de entender que fue alguien tan relevante para nosotros como comunidad de fe. Así que la idea es que los invitados van a contarnos un poco de información y recordar cosas interesantes sobre la vida de Pablo Besson, y vamos a usar el chat para, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, después de la exposición de ellos, que podamos leer esas preguntas o comentarios como para que ellos puedan profundizar. Hay mucha información acerca de Pablo Besson, entonces ellos seleccionaron algunas cosas para compartir hoy, pero quizás ustedes quieren saber algo más o hay algo que les da curiosidad y quieren profundizar, así que bueno, pueden preguntar y acá los profes invitados nos ayudan respondiendo esas preguntas. Carlos Varas es profesor ahí en el Instituto Bautista Santa Fe Centro, y él estudió en el Seminario Bautista de Buenos Aires, el bachiller en teología, y bueno, es el primero que va a hablar, así que yo los voy a dejar con él para que nos cuente algo de este personaje en torno al cual estamos pensando hoy. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Para mí es un gusto poder compartir sobre la vida de Pablo Besson. Cuando yo llegué a pastorear hace años atrás a Rafael, a Santa Fe, me interesó su vida. Y esta ocasión de investigar más, de conocer su trabajo, su legado, es también un gran desafío. Como Viviana dijo recientemente, se cumplieron 140 años el pasado 25 de julio de su llegada a nuestro país. Y hay un desafío que retomar. Este mundo, el mundo actual, vive en pleno siglo XXI un gran tiempo, un tiempo de crisis y de conflicto. Las libertades, los derechos de las personas están nuevamente bajo conflicto y amenaza. Es visible que si uno intenta difundir sus valores, sus principios, que emergen de la eterna y perenne palabra de Dios, puede ser censurado, acallado o tener dificultades. Ahora, precisamente hoy, 30 de julio, se celebra también el Día de la Trata de Personas, recordando que todavía los derechos se vulneran, que la libertad de las personas no son plenas, que el desafío está vigente. Es indudable que la tarea comenzó con Pablo Besson como apóstol, fue el primer pastor que vino y se quedó entre nosotros. Fue pionero de las libertades, pero estas libertades aún no están terminadas. Su tarea debe continuar. Es el tiempo de retomar la lucha, revisando y revitalizando el rol que tenemos como cristianos de influir en los demás,
de enseñar, difundir y proclamar que hay derechos y principios inherentes a toda persona, creación de Dios, que los gobiernos y grupos de poder a veces intentan limitar. Algo que me llamó la atención y quiero compartir en la primera parte es justamente la situación que era yo cuando llegó en 1881. Es sorprendente porque Esperanza surge en 1853. Fue fruto de la visión progresista de un hombre llamado Aarón Castellanos, como una colonia que desde sus inicios tenía familias de origen suizo, alemán y francés. Al menos un cuarto de los colonos eran protestantes. En ese entonces había en la provincia una situación muy particular. El matrimonio del poder político y el poder eclesiástico era totalmente visible y tenía bastante arraigo. Ignacio Martínez, en una conferencia dada justamente en las jornadas de interescuelas del departamento de Rosario, hace un comentario muy particular para que usted pueda tener el marco histórico del cual yo me quiero referir y el que va a encontrar Besón al llegar a nuestro país. Él dijo: el surgimiento y la consolidación de la provincia de Santa Fe como unidad política durante las primeras décadas del siglo XIX suele asociarse con la figura de su caudillo, Estanislao López, un exitoso militar y hábil político que impuso en la provincia un largo paréntesis de más de 20 años de estabilidad interna, suspendiendo durante su gestión los violentos conflictos faciosos que sacudieron antes y después la vida política. En el plano eclesiástico, y aquí comienza justamente esta interacción, existió también un hombre fuerte dentro de Santa Fe, José Amenábar, cura y becario de la iglesia matriz de 1815 hasta 1863. Este longevo sacerdote no solo lideró casi medio siglo el espacio clerical santafesino a lo largo de su dilatada carrera, además ocupó importantes cargos políticos, incluido el ser gobernador delegado de la provincia. El mismo autor indica que fue una decisión política eclesial en el periodo postcolonial buscar la concentración del poder justamente para facilitar la resolución de potenciales conflictos que en aquel tiempo eran muy comunes en nuestro país, que estaba formándose. En 1862 estaba al frente del gobierno de la provincia de Santa Fe un liberal, Nicasio Oroño, un gobernador que intenta implementar la ley de matrimonio civil y para corregir la situación política eclesiástica de aquel entonces, pero fracasa. En 1867 una revolución lo quita el poder, quedando en evidencia que hay fuertes vínculos e intereses políticos religiosos que generaban desigualdades y conductas que traían discriminación a la gente que no era católico, que no eran pocos. Junto con las distintas corrientes migratorias, habían llegado a esta zona y otras partes del país colonos que venían con su idioma, su cultura, su deseo de trabajar, sus tradiciones, pero también sus creencias. ¿Cómo es que llega Pablo Besón como un inmigrante más? ¿Cuál fue su trabajo? Vamos a comenzar con su infancia. Nace en Nantes, Suiza, el 4 de abril de 1848. Sus padres eran un matrimonio piadoso y culto. Su padre Eduardo, médico, estudió medicina, pero también teología. Ejerció como pastor en la iglesia reformada durante 50 años. Su madre, una valdense, Elisa, fue piadosa, trabajadora, enérgica, influyó de temprano en el carácter de su hijo. Su padre llegó a ser formado con teólogos de la talla de Witt y Alejandro Wigner. Este último fue un defensor de la libertad de la conciencia moral, sobre todo de la libertad religiosa, por ende, de la separación de la iglesia oficial del Estado. Esto es algo que va a estallar más adelante y va a ser uno de los primeros conflictos que Besón va a tener que afrontar. Es muy claro que el ambiente de piedad, estudio y trabajo influye en la formación. Además, por los abusos y persecuciones que había en el viejo continente, él tomó una adversión contra la religiosidad y la tiranía religiosa. De chico, conoció por su madre la historia de heroísmo y fe de los valdenses, que fueron perseguidos, lo cual influyó en su aprecio tanto de la doctrina verdadera como de la libertad de relacionarnos con Dios sin licencias eclesiásticas, sino de acuerdo a la voluntad revelada en las Escrituras. A los 7 años una enfermedad lo lleva a la cama y su padre, a pesar de darle todos los cuidados y tratar de sacarlo adelante, temiendo lo peor, lo toma en sus brazos. Era el único varón, luego llegarían 3 mujeres más. Clama a Dios para que sea sanado y se compromete, si Dios
le permitía seguir viviendo, que lo dedicaría al servicio a Dios. Esto va a quedar en el corazón de Pablo y va a influir en su decisión más adelante. Además, fue educado en la escuela pública, donde el trabajo era bastante exigente. De las 5 a las 8 de la mañana, tareas rurales. Desde los 7 años, además, su padre le comienza a enseñar latín, griego y álgebra, lo cual va a dar fruto, porque desde temprano se va a distinguir con muy altas calificaciones. Más adelante, termina la secundaria, ingresa en la Facultad de Teología de Nutshell, donde tuvo profesores de la talla de el filósofo Secretan, Federico Godet y Bobet. Al leer las obras del filósofo, uno comprende la influencia que Besón recibió sobre los problemas de libertad y la redención. Este profesor y filósofo, Carlos Secretan, aprendió la importante distinción entre la libertad de Dios y nuestra propia libertad. Cómo argumentar contra la incredulidad y el materialismo. Del sabio y comentarista y exegeta Godet, Pablo halló un profesor que lo apreció, lo estimó y lo llegó a considerar como un padre espiritual para él. Le hizo ver su propia religiosidad. Él mismo lo llegó a admitir más adelante en una carta a los 80 años que era un perfecto fariseo. A los 20 años llegó a Leipzig, donde tomó varios cursos teológicos en la universidad de dicha ciudad. Fue allí donde parecía tener todo a su favor. Esto lo llevó a sentirse orgulloso de su formación, lo cual lo condujo a un orgullo intelectual que lo llevó a definirse más tarde, como recién mencioné, como un perfecto fariseo, según su propia pluma. Dios va a usar una anciana cocinera de su propia familia, la cual le repetía que no alcanzaba para Dios su tradición protestante, ni su reducción, sino reconocía su propia miseria espiritual y aceptaba la gracia de Dios para ser salvo. Su testimonio hizo crecer en el interior de Pablo que algo le faltaba. Al principio, este joven, erudito, rechazó esta observación sobre su persona, pero ella siguió insistiendo y sembrando, diciéndole, a ti te falta algo, te falta todavía lo principal. Besón nunca olvidó el testimonio de esta humilde cocinera que lo condujo a la primera crisis espiritual, su propia fe y vida espiritual. Fue el teólogo Luther quien llegó a su corazón, haciéndole comprender que sus obras y logros no sirven de nada ante Dios. No hay nada de méritos que nos paguen o nos hagan entrar o nos hagan un lugar en el cielo. Luego de la crisis espiritual comprendió lo que la cocinera le decía. Y así como Pablo de Tarso fue transformado camino a Damasco, Besón comprendió su necesidad de una fe personal y una regeneración, a pesar de su trasfondo religioso y erudición en su tiempo formativo en Leipzig. Volvió a Suiza, se inscribió en la Universidad de Basilea, cursando varias materias filosóficas y teológicas, para recibirse el 16 de junio de 1870. El diploma de licenciado lo llevó a presentarse ante el sínodo para ser reconocido pastoralmente a los 22 años. Esto ocurrió un 12 de octubre de ese mismo año. En esos días debió librar otra gran batalla, su segunda crisis. En 1869, el llamado cristianismo liberal comenzó a hablar acerca de la necesidad de separar la Iglesia y el Estado. Los protestantes estaban divididos entre conservadores, que defendían la unión del Estado con la Iglesia, y por otro lado, los llamados liberales, que con un espíritu más evangélico defendían que la Iglesia no debía ampararse en el poder secular. Esto dio en el tratamiento del tema del Consejo de Estado, ganando, entre comillas, la postura conservadora, 16 contra 14 votos. Con esta ley, el Estado era prácticamente dueño de la Iglesia. El Estado tomó la atribución de nombrar pastores. La reacción fue de un grupo que se separó de tal manera que 22 pastores, 5 ministros y 3 profesores renunciaron a la iglesia oficial, iniciando una iglesia independiente, siendo Pablo Besón uno de los primeros en tomar esta decisión por estar convencido que dicha ley era inaceptable, que debía seguir sus convicciones, pues para él y los demás era claro que el Estado no debía interferir en los temas eclesiales. Más adelante, en 1873, cuando contaba con 25 años, fue llamado a Francia para servir en la Iglesia Libre de Lyon. Ahora
con una idea de estructuras de libertad, de estructuras religiosas. Su espíritu fervoroso y luchador, amante de la libertad, lo llevó a aceptar la invitación de ir a llevar la palabra a Francia. Fue como evangelista. Y en Paz de Calais fue amenazado con ir a prisión por predicar, repartir folletos o vender Biblia, cosa que hacía, como luego va a hacer en Buenos Aires, sin pedir permiso. Él simplemente iba a la policía e informaba que ejercería su derecho constitucional de realizar aquellas tareas que la misma Constitución le permitía hacer. Fue precisamente en Lyon donde la existencia de una pequeña iglesia bautista lo llevó a un tercer conflicto, uno que haría un cambio importante en su vida, que le traería problemas con su propio padre. Allí, al conocer la postura de los bautistas sobre el bautismo infantil, el pálido bautismo, debió estudiar y confrontar con la práctica de la iglesia bautista, y el pastor que lo manda le da un libro para decirle: estudia, conoce la argumentación sobre la iglesia reformada de tal manera que puedas refutar a los bautistas. El material que recibe, en lugar de darle argumentos para mantenerse en su postura, ejerce el efecto totalmente contrario. Precisamente al leer este material comprende que hay fallas, que hay errores, y decide confrontar ¿Se me cortó a mí? No, parece que se quedó Carlos sin señal. Quedó ahí, ¿no? Sí. Vamos a esperar a ver si él se puede volver a conectar. Y seguimos ahora con el profesor Pablo Leuzuc. Pablo es profesor en el Seminario Bautista aquí en Buenos Aires. Hizo sus estudios también en el Seminario de Buenos Aires y después su posgrado en la Universidad Evangélica de las Américas y en el programa doctoral latinoamericano. Y además hizo un profesorado en la Universidad Adventista. Bueno, ha estudiado mucho. Y su especialidad es justamente historia de la iglesia, así que por eso le pedimos a él que nos ayude con esta parte de la charla de hoy. Así que Pablo, te escuchamos. Bien, es un privilegio estar con ustedes y como agregado a lo que el pastor Carlos Vara nos está trayendo, quisiera recalcar algunas cosas, algunos aspectos más de Buenos Aires, de Pablo Besón. Seguramente el pastor Varas después va a continuar con el tema que él está trayendo. Bueno, para que nosotros nos ubiquemos a Pablo Besón, él pertenece a la corriente europea, es un bautista europeo, para que todos nos podamos poner en contexto. Hubo obras bautistas en el sur, en la Patagonia Argentina, tal es el caso de las colonias galesas, Gaiman, Trevelin, e incluso también a las Islas Malvinas, que hasta hoy perdura el templo allí, como una donación de Spurgeon. Lo que lleva a nosotros pensar en Pablo Besón, que es como un modelo, es un prototipo pastoral que va a ser parte de la historia argentina o bautista argentina. Después a Pablo Besón se le va a sumar la corriente norteamericana. ¿Cuál es la importancia de Pablo Besón para nosotros en este tema que estamos abordando? Quizás es, primero, antes que nada, es su lucha por la libertad religiosa, la libertad de cultos, o la libertad también civil, o libertad de conciencia que él trabajó. Siempre algunos dicen, de hecho, él vuelve de Colonia Esperanza a Buenos Aires para poder trabajar más firmemente sobre lo que tendría que ver lo que sería
los derechos de registro civil, tanto casamiento o el caso de anotar los niños como ciudadanos, o en el peor de los casos los funerales, que no eran permitidos. Ahora, el registro civil ya existía en Argentina, pero lo que agregó Pablo Besón es un otro elemento, un hombre muy polémico, un hombre muy aferrado. Él mismo se autotitula como un pastor o un bautista estricto. Lo que él agregó es el elemento oficial de reconocimiento de las ceremonias religiosas, o sea que faltaba aún el paso de matrimonio civil. Bueno, ya ustedes conocen un poco la historia que el pastor Varas nos trajo, la necesidad de enterrar una nena recién nacida en esperanza hace que lo hagan en el patio de su casa. Y en este caso aparece otro problema en Buenos Aires, que un matrimonio trata de casarse y no lo pueden justificarlo. Entonces lo que Besón hizo, lo que hay que cuidar en este caso, que Besón no es el padre del registro civil en Argentina, pero lo más importante sí, él redactó una fundada, o sea, es decir, una nota que llevó personalmente a la Casa de Gobierno, tenía contactos allí, y esto después hizo que tomaran en cuenta y nosotros hoy tuviéramos una gran influencia de Pablo Besón en la Argentina en esta parte civil, ¿no? No tuvimos libertad religiosa, por cierto, siempre tenemos como una, más que nada una tolerancia religiosa en Argentina, eso es un tema de otro debate. Pero les quisiera contar otros aspectos de su vida. Pablo Besón ha sido un gran escritor, no dejó ningún libro grande de historia ni nada por estilo, sí dejó una traducción al español de aquel tiempo del Nuevo Testamento, que circula en dos versiones, primera y segunda, de la Biblia, o sea que el Nuevo Testamento, sabía muchos idiomas, un políglota, manejaba muy bien, por cierto, era francés, manejaba el alemán, el griego, el hebreo para su lectura y algo el inglés también. Siempre discutía con los textos primarios. Algunos trataban de no escucharlo por lo complejo que era. La gente que se convertía, difícil que lo entendiera. Pero sí, la iglesia en este caso ha crecido y ha sido no multitudinaria, pero tenía sus centenares de personas en este caso. Entonces, en la Biblia, él siempre decía, leía la Biblia del original de Nestlé, él decía, lo único que me gusta de Nestlé son los chocolates Nestlé, y no la traducción de Nestlé, y posiblemente aludiendo a la versión griega que era tenida como autoridad en aquel tiempo, ¿no? No es fácil reconstruir la vida de la iglesia de este hombre, ¿no? Pero podemos comenzar algunas cosas, por ejemplo, las predicaciones de él, siempre aprovechaba, y esto hay que entender, que era un hombre de su época. Hoy quizás era imposible hacer lo que hizo Pablo Besón. Por ejemplo, predicaba muy fervientemente en los días aludidos a los días del calendario, y utilizaba elementos de la polémica. Por eso predicaba en los días de carnaval, el día de Navidad, el día, propiamente el Año Nuevo, o también Semana Santa, o 25 de mayo. ¿Por qué? Porque discutía fuertemente con la iglesia oficial o la iglesia católica. Aprovechaba esto como un elemento de la controversia, ¿no? También escribía, no escribió libros, pero muchos panfletos que él mismo apenas los entendía, salía por la calle a repartir, de algún modo pensaba evangelizar en este caso, ¿no? Sí, pero sus mensajes han sido en tonos positivos, más allá de ser aférrimo y estricto, como decía,
algunos, sus mensajes han sido muy interesantes. La última, o sea que la última hermana en Cristo que él bautizó, Adela Soborrida, decía que siempre se refería a lo que ustedes conocen, han sido otro personaje muy interesante, autóctono ya de acá, ha sido Juan Cebareto. Juan Cebareto visitaba la iglesia del centro, después de un perípulos que tuvieron, hasta que pudo él comprar el lugar, un terreno para aquellos tiempos medio baldío, un terreno bastante peligroso, con adoquines, hasta para la sociedad de aquel momento, y él edificó ese templo con la herencia que él tenía, aunque su padre no estaba de acuerdo con él. Bueno, van a ver seguramente en el documental que vamos a preparar las fotos del templo de aquellos tiempos y el templo actual, que es la iglesia del centro en Buenos Aires, ¿no? Esta mujer decía, antes de fallecer, decía que cuando predicaba Juan Cebareto, por su claridad, dice que en ese sentido todos estábamos felices esperando, pero agradecemos por la solidez de los mensajes de nuestro pastor Pablo Besón. Esto no fue así, pues no todo fue color de rosa para Pablo Besón. Había momentos donde la iglesia sentía el desgaste de este hombre. Fue una gran ventaja a Pablo Besón, si él bien era rígido en cuanto a la participación femenina o de la mujer. Él era muy amigo de un pastor que también era bautista más de corte inglés, después pasó a trabajar en la Unión Evangélica, con la familia, el matrimonio Graham. Cuando falleció el esposo Graham, Joseph, en este caso, queda la esposa con cual él va a hacer matrimonio más adelante. Entonces, cuando se casa, en este caso Pablo Besón se casa en La Plata. Esta gran mujer Margarita ha sido una mujer que aportó muchísimo a su ministerio pastoral. Ella lo ordenó. Tuve el privilegio de charlar muchas veces con Arnoldo Canclini, que Arnoldo es uno de sus historiadores. Casi se puede repetir los tres historiadores que hablaron de Pablo Besón. El primero que trabajó muchísimo ha sido Santiago Canclini, el pastor que le sucedió a Pablo en la iglesia. El segundo ha sido el hijo, Arnoldo, que trabaja muy bien sobre Pablo. Y también hay escritos de Pablo Deiros, que en una oportunidad ha hecho un trabajo muy interesante sobre esto. Pero el primer trabajo que aparece de Pablo Besón es un trabajo muy antiguo, que él viajó como solitario a una convención o un congreso mundial de bautistas en Filadelfia y en Estados Unidos, y allí fue muy reconocido por muchos, y aún más el doctor S.J. Porter hizo una biografía muy agrandada sobre Pablo Besón, de estas que se pensaba que Pablo Besón era el héroe de acá, una historia muy inflada. Allí escribió en un artículo en una revista llamada Héroes y Mártires, en este caso. Ahora, Pablo Besón, cuando llegó a la Argentina, lo primero que se estudió es la Constitución Nacional. En el viaje mismo, que nos decía, seguramente Carlos nos va a decir un poco más, un amigo de Florentino Meguino venía con el mismo barco hacia Argentina de Francia. Él se estudió durante todo el camino, no sé cuántos días serían, 24, 26 días, se estudió la Constitución Nacional, ya venía con esta óptica de trabajar en ese sentido. Bueno, ahora, el otro aspecto pastoral de Pablo Besón, no solamente ha sido sus escritos en el Expositor Bautista, en otras
revistas La Verdad, El Testigo. El día de la inauguración del templo ha sido motivo importante de publicación, y muchas veces a la iglesia y a él mismo lo visitaba los diarios de Buenos Aires. El diario más antiguo que tenemos, que hoy todavía están presentes, han sido el diario La Prensa y La Nación. El diario La Nación indicaba a veces los textos evangélicos que él describía o describía en el templo. Tal el caso que en el templo abundaban algunos carteles. Algunos de ellos, por ejemplo, decía, en vez de la paga del pecado es muerte, él citaba el salario del pecado es muerte. Por otro lado, también está claro también el sentido de Pablo en este caso. Por otro lado, también en una ocasión ponía sus bases bíblicas, y también los periódicos no lo criticaban, pero ponían tal como él era. Una de ellas era algunos elementos como hoy nosotros evangélicos seguimos también utilizando. Por ejemplo, utilizaba algunos clichés propios, galicismos que tenía. Un ejemplo, decían el tronco para las alcancías. Para el lugar de la ofrenda decía el tronco. Por otro lado, también se decía recetas para rendición de cuentas. Entonces los diarios tomaban en cuenta, no como críticas, pero de algún modo algo parecido así. Bueno, en cuanto al culto, van a ver alguna de las fotos que están en el documental que hicimos de presentación. Van a encontrar el púlpito, muy cuidadoso de su púlpito, aunque predicaron muchos hombres, entre ellos metodistas, amigos de él, han predicado hombres reformados de su tiempo, pero siempre el culto empezaba con el tocar del piano, el piano menor, el piano mayor, el que tenemos hoy en el seminario, y él acompañaba con el violín. Según Arnoldo Canclini, dice, bueno, el violín o las notas del violín sonaban a veces según cada cual quisiera interpretar. Así que no era un músico de ópera. Pero cada himno, sí, cada domingo se cantaban himnos acompañado con el violín que él tocaba, ¿no? Una habilidad era puesta en dudas de aquellos tiempos, ¿no? Otro aspecto muy interesante de él han sido, si bien las reuniones al aire libre era muy frecuente, era un pastor casi esclavo de su trabajo. No se permitía ni vacaciones. En una ocasión fue a Necochea, no a veranear, a descansar. Mientras descansaba, trataba de convencer o encontrarle algunos para evangelizar. Y él decía, en las vacaciones desde Necochea, escribe diciendo, yo estoy ahora en reposo forzoso. De cuando en cuando aprovecho la oportunidad de evangelizar a algunos bañadores, la mayoría gente de posición mediana, sin el lujo y la vanidad de Mar del Plata. Entonces, bueno, era un hombre bien tajante en este caso. Tenía un fuerte sentido pastoral. De estos que hoy quizás nos cuesta más frente a la ciudad, el ritmo que tenemos. Este sentido pastoral también le hacían que de él sea un evangelista al mejor estilo singular como él fue. En una ocasión trató de evangelizar un búlgaro que tampoco hablaba en español. Resulta que ese búlgaro se convierte, ha sido miembro de la iglesia de él y después terminó casándose con una hija de un pastor muy conocido, en este caso, ¿no? Visitaba a los leprosarios, al Hospital Muñiz, visitaba también otros lugares que un pastor y a su vez también fue un hombre muy interesante, hizo un trabajo muy fuerte en los prostíbulos. Recuerden ustedes que aquellos tiempos el barrio de la actual Iglesia del Centro ha sido un barrio marginal, y él ha trabajado muchísimo con eso, sacando personas del prostíbulo. Tal es el caso que en una ocasión
recibió una carta de una señora que le pedía que vaya o sacara a su hija de un prostíbulo que fue una especie de trata de personas o trata de blancas de Europa, y paró en Buenos Aires, y él logró encontrar esa mujer, logró encontrar, sacarla del prostíbulo, evangelizarla y devolverla otra vez hacia Europa, hacia Suiza en este caso. Otro aspecto importante también ha sido sus escritos, pero también un detalle de él ha sido un aférrimo bautista en el sentido de bautizar con mucho cuidado. Bautizaba casi de grandes, y por eso que bautizaba a muy pocos jóvenes. Bautizaba y tenía un cuidado muchísimo de bautizar a un adolescente, por eso bautizaba grandes. Bautizaba en lo que sería actualmente el riachuelo, no estaba como hoy, o también el Río de la Plata en algunos casos, en este caso. Bueno, la tarea desgastó muchísimo su salud. Lo primero que perdió ha sido su audición. Bueno, gracias a su esposa Margarita, ha trabajado y mejorado mucho. Bueno, le costaba mucho dejar su obra. Este sentido de dejar era como un duelo de su persona, ¿no? Bueno, cuando fue el mismo secretario de él, le sugirió, Vicente Marrota, que era un italiano, en 1926 le sugirió que él pudiera dejar su pastorado. De hecho, la iglesia optó por traer nada más y nada menos a Santiago Canclini como su pastor, y en el día de la misma reunión, o la presentación de Santiago, trató de anular el culto de la presentación de Santiago y la despedida posible de Pablo Besón, porque lo iba a hacer mucho daño. Bueno, Pablo logró irse a Ranelagh, lo que sería Mar del Plata. Allí siempre fue atraído por lo que nos decía recién el pastor Varas, atraído por la botánica, el museo, la atracción que tenía, las discusiones que tenía con Florentino Meguino, que trataba de evangelizarlo. Bueno, Florentino Meguino defendía demasiado la teoría de la evolución, etcétera, etcétera. Esto es un tema más que importante para este caso. Bueno, lo que sí, lo que la historia trata de mostrar o poner el punto muy importante es el día de su despedida de la iglesia. Su despedida albergó mucha gente y mucho llanto también, entre ellos un llanto de él. Bueno, tal es el caso que él pasa a vivir en Ranelagh, a descansar más que nada en el año 30 de diciembre del 1932, parte la eternidad después de ella, ¿no? Esta fiesta o esta despedida, recuerdo que Arnoldo Canclini decía tener alrededor de 8 años o menos, y recordaba muchas flores en el templo de la calle Estados Unidos, actualmente la iglesia al centro, ¿no? Un hombre que sufrió mucho en Argentina también, porque trataba de sobrevivir a un tiempo muy difícil, a un tiempo donde todo comenzaba, donde todo era precario, y como soltero también le costó muchísimo. Como soltero vivía en un estado casi abandónico en estos casos, tenía una especie de conventillo en la iglesia para autosostenerse. Las 2-3 departamentos que podía alquilar, a un principio le dieron cierto sostén, finalmente le trajo más problemas que otra cosa. Pero un hombre influyente, un hombre que participó, a un principio no fue tan fácil unir las dos corrientes, no quiero entrar en polémica aquí, las dos corrientes, la corriente americana y la corriente europea. Él era de origen europeo, pero siempre apoyó la convención desde sus inicios,
y bueno, de hecho era un hombre de peso en este caso, polémico por cierto, un hombre humilde, ya que después de sus polémicas afirmaciones y de su carácter estricto de pastor, solía pedir perdón. Era muy común que Pablo pedía perdón en público o en privado en este caso. Un gran legado y más que nada nos ayuda a Pablo Besón, lo que nos da no solamente un legado histórico, sino que nos ayuda más que nada a ver la Iglesia Bautista en Argentina como una organización. No es más una iglesia de inmigrantes, tanto galeses o franceses o suizos, posteriormente llegan los alemanes, pero allí, esta iglesia del centro va a ser una iglesia que va a albergar muchísimas iglesias de diferentes corrientes. A él se le va a sumar Sauel, de la corriente norteamericana, que en principio no va a estar presente, no lo va a conocer, pero después sí, los dos van a trabajar juntos y bueno, encontramos en Pablo Besón una iniciativa de la obra. Por eso que hoy resulta ser, para nosotros, más que un legado, es el comienzo de la obra bautista, ¿no? Así que dejo ese espacio para, no sé, el pastor Carlos, si va a seguir, Vivi, si moderas. Sí, claro, Carlos, que se cortó justo internet cuando nos estabas contando el momento en el que Besón se hizo bautista, y ahí nos quedamos con la biografía en suspenso. Tuve un corte Seguimos y... cuando ya estaba en Buenos Aires, así que nos quedó ahí un fragmento para escucharte. Bien, trato de completar. Uno podría decir que se convirtió en bautista. Lo cierto es que cuando uno lee la biografía que hace Canclini de él, se da cuenta de que al estudiar los argumentos de su propia iglesia, la iglesia reformada, al conocerlo, confrontar con la palabra de Dios, no es solamente el bautismo de gente ya regenerada, sino los principios que emergen de la vida y los principios bautistas lo cautivan y lo llevan a tomar una decisión. Los principios de la libertad de conciencia, los derechos individuales, la fe personal en Jesucristo, el gobierno congregacional y democrático de la Iglesia hacen que él tome una decisión, porque todo esto implica que él tenga un convencimiento hacia lo que la palabra misma le revela al estudiar los argumentos. Cuando esto sucede, se hace bautista. Toma esta decisión, incluso interesante lo que sucede, un pequeño detalle. Él escribe un folleto y quiere, sabiendo que su decisión va a generar conflictos con amigos, con sus profesores, con su familia misma, con su mismo padre, no tiene dinero para hacer copias de este folleto. Y tiene un reloj que le había regalado su madre. ¿Qué es lo que hace? Le escribe a la madre, le dice si la madre le permitía y le compraba ese reloj para él obtener dinero y poder repartir sus folletos, porque él, aunque como Pablo mismo va a decir, él no escribe libros, escribe muchísimos artículos, usa los medios, escribe a todos los diarios que él puede. Y cuando se bautiza, precisamente hace un folleto y dice, ¿por qué me bauticé? Y da las razones para compartir, viendo este hecho en su propia historia, para tratar de llevar a otros a una fe en el Señor. La madre le compra el reloj, lo guarda, él más adelante lo va a recuperar pensando que se lo había dado a una de las hermanas. Lo cierto es que él lo recupera más adelante. ¿Cómo llega? Voy más adelante. ¿Cómo llega él a Esperanza, Argentina? Estando en Francia, en 1881, bajo el auspicio de la misión de Boston, mientras servía con pasión y convicciones, llega el pedido desde Argentina. Dos creyentes que habían sido miembros de la Iglesia Bautista de Pais, de Calais, en Francia, no solo lo conocían, uno de ellos, Mathieu Flores, había sido evangelizado precisamente por el pastor Pablo. Ambos habían dejado Europa en su momento por cuestiones de salud, porque habían ido a Paz de Calais para trabajar en las minas de carbón. Entonces, su salud los obligó a dejar Europa, el viejo continente, y llegan con el deseo de buscar un mejor horizonte, mejorar su salud, precisamente a América. Y es allí, se radican en Esperanza, porque allí había muchos inmigrantes suizos y de otros lugares. Mathieu Flores comenzó a compartir la palabra de Dios y fruto del trabajo evangelístico que él va a hacer, 6 personas de la colonia suiza se convierten, se bautizan. Entonces, este grupo que se forma muy chico al comienzo, siente la necesidad de contar con ayuda espiritual. Y le escribe a quien fue su pastor en Francia,
a Pablo Besón. Inicialmente él comienza a buscar entre los suyos quién podría aceptar este desafío, este llamado macedónico de cruzar el Atlántico y de ir a tierra nueva a semejante desafío. Buscó en vano. No encontró a nadie dispuesto a un paso tan grande. Entonces, él mismo tuvo un interrogante. ¿Por qué buscar a otro cuando yo mismo podía responder al llamamiento? Al mismo tiempo que está buscando la respuesta para esto, en la palabra, orando, llega una invitación de ocuparse de un pastorado en una iglesia en Francia. Las opciones eran totalmente distintas. Otro conflicto más. Aceptar ocuparse una iglesia establecida, entre gente que conocía, con idioma que conocía, cultura que conocía en Francia, o aventurarse a responder y ir a una tierra desconocida, sin la certeza de los resultados y ni siquiera con sostén propio. Recordemos que cuando él se bautiza, se le cortan los suministros, se queda prácticamente sin víveres, por así decirlo. La decisión de otro Pablo había sido precisamente responder al llamado macedonio, Pablo de Tarso. Y al leer esto, Pablo Besón siente la convicción de que él también está recibiendo un llamado, de cruzar el Atlántico y resuelve este conflicto, uno de los muchos que él va a superar. Luego de dar gracias a la Junta Bautista de Boston, que lo había ayudado hasta allí, sin recursos, su propio padre le da el dinero, un boleto de tercera para viajar al Nuevo Mundo. El vapor que va a usar es el Belgrano. Llega el 25 de julio de 1881 con 33 años. Como Pablo comentó, en el viaje no solamente estudia la Constitución, conoce a Florentino Meguiño, un argentino naturalista que está viajando, y allí se conocen, comparten, y en los primeros tiempos debaten. ¿Cuál era el tema? El origen del hombre. Desde la perspectiva del naturalista y de la perspectiva bíblica que defendía el Pablo Besón. Llega hasta aquí y yo estuve viendo allí quienes estaban presentes y encontré que entre los presentes que están viendo en este momento hay un Claudio Mom. ¿Por qué digo esto? Porque al llegar a Buenos Aires, con la idea de alojarse en la casa del inmigrante porque no tenía casi plata, lo va a hospedar un comerciante francés, Manuel Mom, que no sé si será pariente de este Claudio. Y allí se queda hasta que llega a Santa Fe y es buscado por un colono, Luis Virgilio Edgar, quien lo lleva desde la ciudad de Santa Fe hasta Esperanza en una carreta, donde este colono transportaba bolsa de harina. Un viaje de, no son muchos, son 30 kilómetros, pero imagínense en carreta viajar 30 kilómetros en la harina. La cosa es que él llega allí, comienza a predicar el Evangelio de Jesucristo en las chacras y otro colono, paisano suyo, Racine, le regala un caballo bayo. Con este se va a movilizar en la región visitando San Carlos, Pujato, Las Tunas, Esperanza y toda la zona alrededor. Las dificultades comienzan a surgir al poco tiempo que él está aquí. La falta de legislación, la oposición que hay en el clero, no tardaron en llegar. Al poco tiempo, resulta que en ese momento la provincia era gobernada por un clérigo llamado Zavalía. Y las llaves del cementerio civil de Esperanza estaban en manos de un capuchino llamado el Napolitano, que solo permitía la entrada a personas que eran de la Santa Madre Iglesia Católica. La situación de los colonos no católicos, tanto, escúcheme, judíos, árabes, protestantes, ateos y otros, era de total precariedad. No existía en ese momento el registro civil, se había anulado por la Revolución de 1867, y los hijos de los no católicos se hallaban sin derechos por carecer de la fe de bautismo que en ese momento otorgaba solo la Iglesia Católica. Tampoco podían casarse, salvo que se convirtieran en católicos o si vuelvan a ser católicos. Por la misma razón, durante el mandato del gobernador Nicasio Oroño, que se había promulgado precisamente esta ley, la secularización de los cementerios, pero este gobernador fue derrocado, lo cual va a devenir en una intervención federal y se anulan muchos de los logros que este progresista había inaugurado en la provincia de Santa Fe. La situación que lo impulsa a llevar la batalla por los derechos más allá de Santa Fe es algo que ya Pablo mencionó. Bueno, una niña llamada Luisa Engler, de fe evangélica. Cuando fallece él, Pablo Besón y el padre van a pedir
el ingreso al cementerio. Y el fraile, como era de esperar, le niega el ingreso. Entonces va a ver el intendente comunal, municipal, de apellido Laman. ¿Cuál es el resultado? El intendente le dice, yo no puedo hacer nada. Quería evitar un conflicto con el napolitano. Le dice, entren por la fuerza, rompan el ingreso al cementerio y entierren la niña. Esto iba en contra de los principios bautistas, que era la no violencia. Los derechos por los derechos, no por la fuerza. Deciden enterrar en la casa de los Engler a esta niña y allí comienza una nueva historia para él. Comienza a escribir, aprovecha la circunstancia y sabiendo que esto le va a generar problemas porque seguramente el fraile capuchino iría a la policía, se prepara. Y antes de que la policía le vaya a caer encima, viaja en caballo a la ciudad capital para entrevistarse con el vicegobernador. ¿Por qué el vicegobernador? Porque el gobernador era otro clérigo. Era otro clérigo. Entonces allí explica la situación y lo va a atender, explicándole que tuvieron que enterrar la niña en el jardín de una casa, lo cual no era legal. En el diálogo con el vicegobernador le dice, ¿usted ha prestado atención que en el camino está lleno de cruces? ¿Sabe por qué es? Besón responde, el cementerio está solamente para los católicos. A los protestantes no se nos concede el derecho ni de nacer, ni el derecho de morir como ciudadanos. La situación es aprovechada porque él hace el reclamo otra vez ante el vicegobernador y también escribe en varios diarios exponiendo el caso de lo que había pasado precisamente en Esperanza, diarios de Santa Fe, la capital del Rosario y Buenos Aires, evidenciando que los protestantes eran apenas tolerados sin ser rebelde contra las autoridades, expone la situación de la falta de libertades y derechos. Besón llega a decir, el gobierno nos permite vivir, pero no nos permite morir. Con su pluma, batalla a favor de la creación del registro civil. Como dijo Pablo, él no lo crea, trabaja, lucha, usando la pluma precisamente para la supresión del patronato eclesiástico, la separación de la iglesia y el Estado, la secularización de los cementerios. Y esta batalla lo hace pensar en un cambio de escenario. No va a pasar mucho tiempo. En 1882, un grupo de creyentes de habla francesa lo invita a trasladarse a la capital del país, llamado que entiende como una indicación que debe llevar la lucha por los derechos y libertades a otro ámbito, donde sería más favorable usar su pluma y para lo cual Dios lo había preparado. Es allí donde yo debo dejar porque Pablo, él ya comentó lo que sucedió en Buenos Aires. Bien, muchas gracias Carlos, Pablo, por tanta información que compartieron. No tenemos ahí preguntas en el chat, no sé si alguno de los presentes quiere hacer algún comentario. Podemos habilitar el micrófono para que puedan hablar o preguntar o hacer algún comentario sobre el tema. Todos están muy tímidos, parece, aquí en el Zoom. Mientras no empiecen todos a la vez a preguntar. Claro. Un detalle de como pastor también, fue tentado muchas veces de ser invitado a pastorear a grupos franceses, grupos suizos, y él tenía una visión para toda la Argentina. La iglesia en Buenos Aires ha sido fundada en base de la gente que llegaba era de Buenos Aires y su corazón estaba allí. Más allá de su pelea por la libertad y por todas las consecuencias que nos contaba el pastor Carlos, él quería una iglesia multiétnica y de la cual logró hacerlo, ¿no? Había momentos donde llegaban más de 172 miembros, que eso es una cantidad, hoy serían miles. Bueno, después le costó sostener, por cierto, un sistema que tuvo que cambiar. Otra de las bendiciones que tiene la iglesia del centro, hoy que ha heredado esta raíz tan interesante, ¿no? Y bueno, eran otros tiempos, y hay que entenderlo a Pablo Besón sobre su contexto, ¿no?
Bien, ahí pregunta Joaquín si acerca del Nuevo Testamento que tradujo Pablo Besón, ¿qué diferencias tiene, por ejemplo, con las traducciones como la Reina Valera 60? No sé si ustedes han hecho algún trabajo sobre esa traducción que él hizo, que puedan comentar. Es una traducción bastante elemental, podríamos decir. Todavía se maneja mucho con vocabulario de aquel tiempo. Bueno, él manejó muy bien el griego, se peleaba con el griego. A veces su congregación no la entendía, él usaba la traducción esta. Pero la traducción es buena porque es un paso hacia el español que se manejó en aquel tiempo. Es una mirada, no es la Biblia gaucha, pero podríamos decir que es como una evolución. Es diferente porque la Reina Valera está escrita en castellano. Él escribe en un español más tirando a la Argentina, pero él manejó muy bien el español, casi no el argentino mismo, el castellano argentino. Y tal el caso, el Nuevo Testamento está escrito en ese lenguaje. Para nosotros hoy puede servir como una herramienta para ver más bien lo histórico que una evolución de las traducciones que tenemos, ¿no? Hay diferencias, hay una variante grande, podría ser, porque él lo traduce desde el original hacia el contexto argentino. Eso podía ayudar mucho a Joaquín, ¿no? Y la otra pregunta que preguntaron si él pastoreaba inmigrantes, había inmigrantes, pero él justo lo que no quería pastorear inmigrantes. Él quería una iglesia diversificada. A veces dice que tuvo la tentación de hacerlo esto, pero no. Aparte sería mucho más fácil vivir con un grupo de inmigrantes, pero los inmigrantes siempre estaban, recordemos que desde la historia las iglesias inmigrantes solamente satisfacían las necesidades de los inmigrantes, eran pocamente o escasamente evangelizadores. Pero a partir de la misión norteamericana que trabajó más con los locales, de ahí surgen grandes hombres. Bueno, ustedes pueden conocerlos, los Osterman, pueden conocer a Juan C. Barreto, a Santiago Canclini, toda esta fila de testigos que ya no están más, han sido discípulos de esta camada de gente. Y Pablo fue uno de estos que proveyó, no tanto como los que van a venir atrás de él. Hay una situación que muestra un poco su actitud y en qué sentido fue pionero también. Él, al ser un ministro ordenado, precisamente tanto en Francia como en Basilea, Suiza, él podría haber ejercido como ministro extranjero, cosa que sí se podía hacer en la ciudad de Buenos Aires, pero no en el interior. Cuando él va a Buenos Aires, aunque tenía este derecho, él podría haber casado, realizado actividades como ministro precisamente extranjero. Él decide no hacer esto. Él decide justamente que también la gente tenía el derecho de poder buscar la bendición de Dios sin la necesidad que él se amparara en algo que no estaba de acuerdo. Él creía que toda persona tenía el derecho de recibir la bendición de Dios, no solamente aquellos que podían recibirla a través de un ministro extranjero. Pablo decía que tuvo la tentación justamente de trabajar solamente en grupo. Es más, cuando comienza a trabajar en la zona de los prostíbulos, ahí en el 11, él comienza a predicar en español, aprende y comienza a hablar con gente, y el grupo que va a conformar es bastante heterogéneo. Bueno, en muchos libros aparece como reverendo. Ese es un legado de su tradición reformada. Él desechó ese título. Él firmaba siempre pastor. Bueno, allí quizás tenga un poco una herencia más bautista. Otro elemento también, su amplio pensamiento, ya que compartía no solamente las ideas, sino que compartía el púlpito con diferentes denominaciones. Fue un
adelantado en la unidad de la iglesia de aquel tiempo. Si bien eran altamente capacitados los que compartían el púlpito con ellos, no fue fácil también las denominaciones, porque después recuerden también que el mundo evangélico y protestante evangélico creció más por división que por misión. Entonces él en este caso trató de alguna manera tener un criterio de unidad del pueblo de Dios, ¿no? Bien, creo que hay mucha información que compartimos. Pronto, como mencionó el profe Pablo, va a haber un documental que está en producción con algunas fuentes así, documentales justamente, ¿no? Con fotos, con algunos elementos que permiten como espiar un poco de toda esta historia a través de esos objetos que fueron relevantes. Nosotros en el seminario en Buenos Aires tenemos, por ejemplo, el púlpito que usaba Pablo Besón, que fue algo que nos dio la Iglesia del Centro para que esté disponible ahí. Bueno, y otras cosas que no les quiero espolear el documental. Ya lo van a ver cuando esté listo, y la idea es también difundirlo, y bueno, que nos sirva esta historia, ¿no? Como dice la carta a los Hebreos, esa nube de testigos que tenemos, ¿no? de personas que han vivido la fe con un compromiso profundo, con una dedicación de toda su vida a las cosas del reino de Dios, y que nos inspira a nosotros en las luchas que tenemos hoy, los desafíos que Dios pone por delante para cada uno de nosotros, también mirar las vidas de estas personas que se la jugaron, ¿no? Se la jugaron por lo que creían y se comprometieron a fondo con la misión. Y bueno, siempre podemos aprender mucho de personas como Pablo Besón. Muchas gracias por estar ahí, por compartir este tiempo, y nos mantenemos en contacto. Gracias Pablo, gracias Carlos. Que el Señor les bendiga mucho y nos estamos viendo, ¿sí? Ha sido una bendición conocer más de él y compartir, y esperando que Dios levante otros Pablo Besón que tomen el legado que él dejó. Hay desafíos. Bien. No, yo no sabía que los historiadores de él han sido personas muy interesantes para nosotros, y también no es que hay mucha literatura sobre él, pero sí me uno a Carlos y a Viviana también de el valor que tiene para nosotros, no solamente como bautistas, sino también como pueblo evangélico, hombres como él. Sus restos hoy descansan en el cementerio británico. Tal es el caso que la Iglesia Bautista del Centro, cuando cumplió 100 años, tuvieron como una mención específica para él, ¿no? Vivi Hack, no sé si querés decir algo para terminar. Sí, bueno, hay mucho más también para seguir con las investigaciones de ambos profesores. También podríamos hablar de la relación con Julio Osterman, que es muy conocido acá en Santa Fe, pero eso sería ya para otra conferencia. Agradecemos a todos, agradecemos al Seminario Bautista también por esta posibilidad de trabajar juntos en el hecho de recordar esta figura, y bueno, agradecemos a todos los presentes y los que están viendo también por YouTube. Bueno, Gracias. nos vemos, saludamos para una foto. A la foto, Hagamos la foto. Prendan las cámaras para la foto. Y nos callamos como en el vivo para la foto, ¿vieron? Porque uno no puede hablar cuando se hace una foto, todos callados. Gracias. Bueno, nos vemos, bendiciones. Muchas Que gracias. estén bien. Gracias por estar. Sigan Gracias. bien. Bendiciones. Gracias. Gracias, Fernando, por el apoyo. Gracias, Fer, sí, la verdad que fue muy, muy valioso tus aportes, y aparte también para el
el documental que viene. Y gracias a Ariel, que está Ariel, trabajando sí, en el documental, que está escondido por ahí. Está escondido. Sí. Ujú. No, Bueno, no y- estoy escondido, acá estoy con mi mamá. ajá, Sí, así como decía Viviana, no vamos a spoilear, pero bueno, hay un par de entrevistas y una muy linda participación de un par de personas, gracias al pastor Carlos Vara, y bueno, y a toda la iglesia también, el instituto que me ayudaron ahí a recopilar material, y me prestaron cosas, micrófono, bueno, estuvo bueno, linda experiencia. Está en proceso todavía. bueno, fuerza. Bueno. Muy bien.